Hoy es 5 de agosto del 2021. Ayer me preguntó alguien por acá, por el canal de YouTube, que qué pasó y en qué terminó ese asunto de la audiencia ante un juez de control de garantías, el juez 16 penal municipal, por allá por el año, finalizando el año 2018, en donde se trajeron a varias personas sindicadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Pero en ese caso yo atendí a Juan Camilo Ríos, un ciudadano que trajeron desde Cartagena, que porque presuntamente en la bodega allá en la Heroica se estaba fabricando un sumergible para esas actividades ilícitas. Aquí se demoró esa audiencia 5 días, entramos con varios abogados y atacamos todo el tema de la inferencia razonable. Por eso ustedes pueden localizar aquí en mi canal, así con ese nombre, Bancada de la Defensa, Inferencia Razonable. Yo voy aquí a mostrar unos apartes para que ustedes pues recuerden. Además de eso, entonces voy a reproducir la decisión del juzgado segundo especializado de Cali, en la que precluyó recientemente a petición del ente fiscal. Entonces, síganme pues durante estos breves minutos y tomen especial nota sobre este asunto. Es que como he subido 2 videos en relación con el caso de Sofía, de la niña, pues por lo que sucedió recientemente, en que un juez especializado de Bogotá nulitó el proceso porque en la imputación de los cargos a estos dos ciudadanos no fue clara la fiscalía en lo que pues conocemos nosotros como hechos claros y hechos jurídicamente, como lo hay ya indicado en varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. Que por ello entonces, ante esas confusas hechos fácticos, y además de eso, porque pues se está imputando es la desaparición forzada, dado a que pues la niña desaparecía a principios de este año, pues aún todavía no le han podido encontrar. Ustedes han sabido por los medios de comunicación, pues que también entonces recobraron la libertad, pues se les recapturaron, y el fin de semana un juez penal municipal de Bogotá con funciones de control de garantías también declaró ilegal la captura en atención al retraso para la asignación del defensor. Bueno, pero no vengo a hablarles sobre eso, sino que el asunto que me interesa es porque, como vamos a ver en el caso de Juan Camilo, en la decisión que toma el juez especializado, aprobando pues la petición de la fiscalía, se hace énfasis en que no se debió ni siquiera imputar cargos a Juan Camilo Ríos. Y imagínense, desde el 2018 hasta ahorita 2021, este señor esperando que le resolvieran la situación jurídica, si se llamaba o no se llamaba juicio. Pero aquí insisto de que realmente la fiscalía lo que tuvo que haber hecho es, antes de imputar, pues archivar las diligencias, porque aquí, una vez que se imputan cargos, pues la cosa es que ya no puede archivar por su cuenta, sino que eso tiene que hacer la solicitud ante un juez de conocimiento, porque ya no tiene esa competencia o esa facultad el ente acusador. Pero entonces sí era no haber pues capturado y haber llevado hasta la imputación de cargos, porque en esos 5 días demostré yo, al igual que la bancada de abogados que entramos, en algunos de ellos, en que atacando a la inferencia razonable, y ahí es donde puntualmente hacemos énfasis que si el fiscal se atreve a imputar los cargos es porque tiene
como dice la norma del artículo 187, elementos materiales probatorios, informes legalmente obtenidos o la evidencia. Pues para que ustedes se den cuenta ahora, hoy, pues estoy enterándome que en el caso de Sara Sofía, pues ya le imputaron cargos al Papa solamente y ya está detenido por esos hechos. Es que, pues es muy complicado lo que yo les decía el día de ayer, de que muchas veces en esta situación de esos casos mediáticos, pues allí influye mucho en lo que se difunda por los medios de comunicación. Pero igual, pues también la comunidad tiene el derecho de saber, de conocer y de saber qué es lo que está pasando y reclamar la justicia, ¿no? Eso es lo más lógico. Pero cuando hay esas fallas o esos errores, entonces se devuelve eso como, se revierte ese en contra de la administración de justicia. Ok, entonces veamos a ver en estos breves minutos para que ustedes comprendan muchas cosas que les ha de servir en su vida profesional, tanto los estudiantes que están saliendo de su pregrado como muchos abogados litigantes en esta área del derecho penal. ¿Reasume poder, doctor? Sí, señoría. Bien, pues. Bueno, les agradezco mucho la paciencia que han tenido realmente. A manera de preámbulo, pues esto es una introducción frente a lo que quiere decir el colega. Es que, doctora, automáticamente ese tipo penal es un cheque al portador en blanco. Hay que llenarlo. Hay que tener una finalidad. El 377B, según la teoría finalista, todo va precisamente a contaminar, como usted lo dijo en todas sus intervenciones. Y aquí el colega inicialmente, pues sí fue muy preciso en domática decir que pues, no hay el tipo penal, ¿dónde está la nave? En este caso, el tipo penal, para que se tipifique el 377A, pues dígame dónde está la nave, el sumergible o el semisumergible. La Fiscalía hizo toda una despliegue de investigación ponderadamente. Yo realmente felicito a la Fiscalía por sus buenas labores de inteligencia, pero realmente se quedó corto porque donde se hizo un registro de allanamiento en Riohacha y que nos trajera aquí en video y nos dijera, mira, ahí está el semisumergible, para decir que hay adecuamos el tipo penal a Juan Camilo, que lo construyó. Estos son tipos penales de peligro, como decir, por ejemplo, en cuanto al porte de armas. Ahora, a una persona que le encuentren con accesorios, con munición, con hasta el proveedor, pues le tipifican ese delito. Pero en estas circunstancias en que se dice que presuntamente se estaba construyendo, o comenzó a construir un semisumergible y después dice la Fiscalía, lo enviaron a Riohacha para que lo terminaran. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis entonces y me voy a referir puntualmente pues a toda la carga argumentativa de la distinguida fiscal en cuanto a la responsabilidad que se le endilga a Juan Camilo. Antes de continuar, su señoría, pues uno tiene que ubicarse, en todos hemos revisado que la judicatura pues efectivamente ha sacado su cartilla de guía en cuanto a la medida de aseguramiento y se dan unos requisitos previos para ello. Los elementos materiales de probatorios que lleven a esa inferencia razonable, y entonces ahí sí me entro en el discurso muy bueno del doctor Arias cuando distingue entre una cuestión de la probabilidad, el convencimiento más allá de toda duda. Esas fases se dan en esta instancia procesal. La ley 906 tiene esas particularidades. En la medida de aseguramiento se pide esa inferencia razonable. Y usted, señora juez, y lo digo aquí coloquialmente para que las personas que están aquí presentes pues entiendan, no es pronto una cuestión precisamente jurídica, sino para que entendamos todo esto. La juez de garantías exige a la Fiscalía: presénteme los elementos materiales de prueba que tenga, de donde infiera razonablemente
la conducta punible, típica, antijurídica y culpable, y autoría y participación. Bueno, a Juan Camilo han dicho, usted está en curso en un concierto para delinquir agravado, inciso segundo del 340 y el 377A, que porque estaba construyendo un semisumergible. De todo lo que transitó aquí, ese paquete que nos presentaron de elementos materiales de prueba, y me llamaba la atención cuando a la fiscalía le pedíamos los audios y decían, no, es que hubo problemas de hipervínculo. Yo no entiendo qué es eso. El hecho es que no los tiene. No tiene ese elemento de prueba. Y entonces sale esa inferencia porque hay una traducción de unos análisis de expertos allá en la Policía Judicial que efectivamente tiene su código a su manera, con todo respeto. Por códigos. Y entonces a todos los teléfonos, mire, el asunto de la llamada que le hace Mauricio, entre otras cosas, no es una organización familiar, no. Es que Mauricio, el presunto líder de este asunto, es el tío de la esposa de Juan Camilo. Es el esposo de la... Y sabe que Juan Camilo tiene en Cartagena una bodega en el bosque. Pues yo trabajé en Cartagena y entre otras cosas quiero aclarar que yo vengo aquí a este caso es porque un pool de abogados de Cartagena, Héctor Varela, me pidió el favor que acompañara a Juan Camilo. Ellos no pudieron venir aquí y de hecho entonces yo le dije, hombre, voy a pedirle el favor acá a los troches porque yo soy defensor público en área de infancia y adolescencia, me queda ese difícil, pero dije, voy a tomar el caso. Y entro en esta audiencia y escuche y lo que decía el doctor Arias, hombre, un concierto para delinquir, un grupo familiar se concierta, mire, aquí no lo conocía a usted, no lo conocía a usted, no lo conocía a usted, todos tienen abogado diferente. Cuando se trata de un concierto para delinquir, normalmente el jefe le dice, le tenemos al abogado a todos. Y no venimos, usted lo conozco ahora, usted también es doctor. Bueno, en fin, para empezar uno a determinar ahí cosas. Entonces llegan a San Juan Camilo por el asunto del grupo familiar, claro, él tiene su bodega allá. Hay una empresa que está con la finalidad es de hacer unos tanques para hidrocarburos, volver el petróleo en ACPM. Y esa negociación a la cual se le estaban midiendo aquí las personas que según la fiscalía aparece un señor Robert Gabriel. Pues es por eso, y hay unos seguimientos allí, entonces les toman una foto, el seguimiento que hace la fiscalía, saliendo un vehículo, un camión con unos cilindros así, ya ese es el semisumergible. Ahí tenemos el semisumergible. Lo llevaron es que para Ribache y por allá no lo encontraron en ningún lado. Entonces, como presumimos, la señora fiscal con todo respeto, hace esas inferencias. Colaborador en la construcción de un semisumergible, al parecer transportando sustancia. Al parecer transporte de sustancia, ni siquiera tiene seguridad de eso. Y hace referencia a todos los AIDs. Informe del 6 de septiembre del 18. Pasemos a revisar la decisión del juzgado segundo especializado, de juzgado de conocimiento de aquí de Cali. Y entonces revisemos ya la cuestión jurídica. Dice en los fundamentos de la solicitud de preclusión, la Fiscalía Novena Especializada de Dirección Nacional del CTI, ubicada en la ciudad de Bogotá, DC, inició su intervención haciendo alusión a todos los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada, señalando que la misma resulta insuficiente para demostrar la materialidad de los comportamientos penales de concierto para delinquir agravado y uso, construcción, comercialización y o tenencia de sumergibles o sumergibles, semisumergibles o sumergibles, enrostrados en la audiencia de formulación de imputación al ciudadano Juan Camilo Ríos Giraldo, destacando el ente fiscal que los mismos nunca asistieron, solicitando que se dé aplicación a lo establecido en los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal, numeral tercero,
denominado inexistencia del hecho investigado, y en consecuencia se le precluya la acción penal. Esta solicitud es una nueva fiscal, no la fiscal encargada del caso. No, o sea, no la que imputó o llevó a hacer la imputación de cargos. Bueno, consideraciones de la instancia. La preclusión es una forma anormal de terminación del proceso que extingue la persecución penal incondicionalmente, lo que la distingue de otras formas de terminación, constituyendo en sentido amplio una absolución anticipada con efectos de cosa juzgada, siempre que se acrediten los supuestos de hecho de las causales establecidas por el legislador. Si es cosa juzgada, eso ya no vuelve a reabrirse, porque esa es la condición como tal de cosa juzgada. Y entonces es una absolución anticipada. Razones de elemental justicia y de racionalización de la actividad estatal subyacen en este instituto al consagrar el antelado reconocimiento de situaciones que no ameritan ser llevadas a la luz del juicio oral. Bien porque el transcurrir del tiempo hizo declinar el interés en la sanción, o porque el titular del derecho afectado carezca de voluntad de llevar la ofensa ante las autoridades, o porque no se cumplieron los presupuestos de la acción penal, porque aparece una causal de extinción de la acción penal, o sencillamente se hace imposible que la Fiscalía sacara avante su pretensión acusatoria. Precisamente los artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004 atribuyeron a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal, en virtud de la cual debe investigar los hechos que revisten características de delito, siempre y cuando obtengan elementos de juicio suficientes sobre su probable configuración. De igual manera, la ley procedimental penal prevé que cuando la Fiscalía no encuentre mérito para acusar, debe acudir al juez de conocimiento para solicitar la preclusión de la investigación acorde con las causales previstas en la ley. Acuérdense que ayer les dije 3 axiomas del garantismo penal, en la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, ¿no? Uno de ellos, entonces, que es nulo iudicium sine accusatione, o sea, es nulo el juicio sin existir una acusación. Nulla accusazione sine probatione, nula es la acusación sin prueba, y por último, nula la prueba sin defensa. Entonces esos 3 axiomas confluyen ahora en la estructura de el nuevo Código Penal de procedimiento penal. Por eso se dividen los actos de investigación de los actos del juzgamiento. Por esa razón, entonces, el fiscal, si ha imputado cargos, ya él no tiene la facultad de archivarlo, sino que tiene que solicitarlo ante el juez de conocimiento, porque los actos de investigación se dividen de los actos de juzgamiento. Vistas así las cosas, es el ente de la acusación por excelencia, es la única entidad facultada para el ejercicio de la acción, conforme se establece en referido artículo de la Carta Magna, misma que se encuentra en plena armonía con lo establecido en los artículos 2, aquí es 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal, se equivocaron. Y en ese mismo sentido se encuentra plenamente autorizada para solicitar al juez de conocimiento la solicitud de preclusión, ya sea de la indagación o de la investigación, cuando advierta que no concurren los elementos necesarios para acusar. Así las cosas, la decisión referente a la solicitud de preclusión corresponde adoptarla al juez de conocimiento, dado que se trata de una función jurisdiccional de la cual fue despojada la Fiscalía General de la Nación en el nuevo esquema procesal oral acusatorio, pues constituye una concreción del derecho a la justicia, en tanto que comporta la cesación de la acción penal, y en algunos eventos se materializa la inocencia del investigado, concluyendo así un conflicto
argumento sometido al conocimiento del aparato judicial en forma definitiva con igual fuerza de cosa juzgada que la sentencia. Y eso que esta decisión es en autointerlocutorio. Miren ustedes la diferencia, porque uno diría, bueno, pero es que eso es como una sentencia, si es una sentencia anticipada, ¿por qué se redacta es como un autointerlocutorio? Bueno, sí, ahí está, es un autointerlocutorio, pero que reviste la fuerza de cosa juzgada como una sentencia. Es sui generis, es un caso único. En ese orden, dicho instituto procesal comporta la terminación de la actuación penal sin agotar todas las etapas del proceso ante la ausencia de mérito para formular cargos en contra del indiciado o imputado. Se trata, por lo tanto, de una determinación de carácter definitivo adoptado por el funcionario judicial con funciones de conocimiento, por cuyo medio se ordena cesar la persecución penal respecto a los hechos en materia de investigación. Cuando se habla de indiciado o imputado, pues mire, indiciado entonces es que existe una indagación preliminar. Imputado, pues porque ya le han formulado, le han hecho audiencia de imputación. Y acusado es cuando ya es pedido el escrito de acusación. Entonces, esos son los términos correctos que se debe utilizar. Entonces, indiciado es porque apenas todavía no ha sido sentado ante un juez de control de garantías imputando cargos. Imputado cuando ya pues va a esa audiencia del 287. Precisamente una de las consecuencias principales de la preclusión es que cesa la persecución penal en contra del imputado, con los efectos de cosa juzgado. Por tal razón se le exige a la Fiscalía que invoca la petición que la causal que la funda se encuentre plenamente demostrada con grado de conocimiento que supere cualquier duda razonable. Asimismo, en los artículos 331 a 335 de la Ley 906 regulan la preclusión de la investigación, estableciendo que puede ser decretada por el juez de conocimiento en cualquier etapa procesal, a instancias de la Fiscalía, incluso antes de la formulación de la imputación, cuando encuentre acreditada una de las situaciones contempladas en el Canon 332, es decir, 2 puntos. Entonces, miren ustedes la situación que expone aquí el juez, que es el juez, en cualquier etapa procesal el juez de conocimiento lo hará. Normalmente después de imputados los cargos, normalmente después de imputados los cargos y hasta antes pues, de que exista la acusación. Cuando incurre, a no ser que, como vamos a ver ahora, existan algunas de las causales objetivas que aparezcan después de la acusación. Es decir, por ejemplo, primero, la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 2, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Ustedes saben muy bien, pues las causales de ausencia de responsabilidad, pues las encontramos en el Código Penal, cuando pues ahí hay un catálogo que están señaladas pues tanto las causales de antijuricidad como de culpabilidad, ¿no? Entonces es bueno hacer la remisión para que ustedes revisen esas causales acá en el Código Penal. A ver, 32, ¿no? Artículo 32. No habrá lugar a la responsabilidad penal cuando allí hay 12 numerales. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Tercero, inexistencia del hecho investigado, que en este caso es allí donde se ubicó la petición de la Fiscalía. Cuarto, atipicidad del hecho investigado. Quinto, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Sexto, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Séptimo, vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código. Y miren que una cosa es la inexistencia del hecho investigado y otra cosa muy diferente es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Esos son dos fundamentos jurídicos señalados allí que hay que ser muy
como lo hizo aquí en el juez de conocimiento, considera que efectivamente estamos ante una inexistencia del hecho investigado. También procede la preclusión, como lo advertí desde allá, como ustedes ven, en domática penal, como argumenté yo, diciéndole al juez de control de garantías que no, ese tipo penal es como es un cheque al portador, hay que llenarlo, el 377A. Y que por ende pues no aparecía ninguna evidencia, ningún elemento material, no hay inferencia razonable tampoco en contra de él para imponer medidas de aseguramiento, incluso hasta obviamente en este caso que no debió haberse sentado ni siquiera a formular la imputación de cargos. También procede la preclusión en cualquier etapa del trámite cuando se verifique la configuración de los motivos de extinción de la acción penal del artículo 77 del Código Penal, ¿no? El Código Penal dice allí, en ese 77, muerte del imputado o acusado, creo que es el artículo... Dice ahí el artículo 77 del Código Penal. A ver, denme un segundito. Verifiquemos porque estoy viendo el... No, aquí está mal. No es el 77 del Código Penal, sino del Código de Procedimiento Penal. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento y en los demás casos contemplados por la ley. Sí, efectivamente, pero no es del Código Penal, sino del Código de Procedimiento Penal. Aquí se equivocaba en la redacción de este auto interlocutorio. A saber, muerte del imputado, bueno, lo que acabo de leer. Y en los previstos en el artículo 82 del Código Penal, dice ahí que adiciona a los anteriores. Artículo 82. Sí, ahí sí está correctamente indicado como del Código Penal, de la ley 599 del 2000, cuando dice que cuando se establece, son causales de extinción de la acción penal, la muerte del procesado, el desistimiento, amnistía propia, la prescripción, la oblación. Aquí dice pues que cuando se prevé el pago en los casos previstos en la ley, indemnización integral en los casos previstos en la ley, la retractación en los casos previstos en la ley y las demás que consagre la ley. Dice aquí el artículo 82 del Código Penal. Bueno, de igual forma, según decisión de la Honorable Corte Constitucional, es posible, una vez incobada esa decisión aquí que cita, veámosla un momentico acá, es la sentencia C648 del 24 de agosto del 2010, por cuyo medio se declaró inexequible la expresión, entre comillas, en el evento en que quisieran oponerse a la petición del fiscal, cierro comillas, del artículo 333 de la ley 906. Así, entre comillas, en efecto la expresión, entre comillas, en el evento en que quisieran oponerse a la petición del fiscal del artículo 333, si bien tiene sentido en relación con las víctimas y el Ministerio Público, constituye una medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecución de ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan solo una intervención limitada, excepcional y poco consecuente con su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión es una medida que no apunta, primero, racionalizar un proceso penal de corte acusatorio. 2. Tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aquel. Ni 3, mucho menos, atenta contra los derechos y las garantías de las demás partes intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar al defensor del imputado para que interviniera no solo en caso de oponerse a la petición del fiscal, sino además cuando desee desplegar
otras actuaciones más acordes con su papel en el proceso penal, tales como, primero, coayudar la solicitud del fiscal. 2. Alegar una causal de preclusión distinta a la planteada por el órgano investigador. 3. Controvertir los argumentos de los demás intervinientes. Eso le permitirá al juez de conocimiento contar con más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de petición de preclusión. Por eso entonces se declaró inexequible esa expresión allí señalada en el artículo 333. Bueno, que ustedes pues lo tengan presente, ese dato que cita el juez 333, sí, en el inciso tercero. Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del ministerio y al defensor del imputado. Aquí está entre comillas, entre paréntesis, en el evento en que quisieran oponerse a la petición del fiscal. Entonces allí, pues como se indica en esta sentencia, pues la intervención del fiscal, de la defensa, perdón, pues es puede ser coayudar o motivarla en otro sentido, otro criterio de alguna de las causales de preclusión, y eso lo estimará entonces el juez de conocimiento. Sigamos entonces con este autor interlocutorio que decide la preclusión dentro del radicado los POA 11-001-60-0000 2020-014-84-000. Entonces les decía que de igual forma, según decisión de la honorable Corte Constitucional, es posible, una vez incobada la preclusión por la Fiscalía, que la defensa coadyuve a la petición, que eso fue lo que pues hice ahora recientemente en mi intervención en esta audiencia que solicitó el fiscal para pedir la preclusión, que invoque una causal no esbozada y controvierta los argumentos de los demás intervinientes, con lo cual el juez tendrá más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de la solicitud. Ahora, la normatividad referida no distingue entre la preclusión solicitada en la etapa de la investigación antes de la formulación de la imputación y la impetrada después de la misma, situación comprensible si se considera la estructura progresiva del sistema penal acusatorio. Actos procesales preclusivos. En efecto, una vez instaurada la denuncia o iniciada de oficio la indagación, el fiscal elabora el programa metodológico orientado a constatar la materialidad y autoría de los hechos investigados. Si luego de desplegar amplias y suficientes labores investigativas a partir de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, logra establecer la configuración del delito e inferir razonablemente la autoría o participación en el mismo, imputará cargos al investigado. Eso es lo que está pasando actualmente en el caso de Sara Sofía. Pues por lo menos el fiscal debe tener elementos materiales probatorios para imputar el delito de desaparición forzada. A no ser que aparezca el cuerpo de la menor, como les decía, que esto juega todo lo de la domática, y hablamos del objeto material, que para imputar un homicidio pues se requiere tener el cuerpo, el cadáver, y así entonces pues es la calificación jurídica que se haría en caso tal de aparecer el cuerpo de la menor. Por el momento es por desaparición forzada. Muchos de allá están diciendo, bueno, y si aparece la menor, si ahora lo que imputó fue desaparición forzada, ¿qué pasaría allí? Una pregunta de preparatoria. Pero mientras yo digo pues que mientras los hechos fácticos no se muten, no cambien, pues lo que sí puede hacerse es el cambio de la calificación jurídica, no habría problemas. Pues en la acusación seguramente ya va a decir no es por el delito de desaparición forzada, sino por el delito de homicidio agravado, diría yo. Entonces, es que lo que nunca puede cambiar ni en la imputación, ni en la acusación, ni en la sentencia son los hechos fácticos, los hechos en sí.
Eso a que ya se ha insistido, una relación clara, precisa y sucinta, como dice el artículo 336 cuando se presenta el escrito de acusación, 337, perdón, en numeral segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Y eso debe ocurrir pues también para la imputación. Vamos entonces siguiendo aquí aclarando aspectos muy importantes. En efecto, una vez instaurada la denuncia o iniciada de oficio la indagación, el fiscal elaborará el programa metodológico orientado a constatar la materialidad y autoría de los hechos investigados. Si luego de desplegar amplias y suficientes labores de investigación a partir de los elementos materiales, evidencia y los hilos, logra establecer la configuración del delito de inferir razonablemente autoría o participación, pues imputa. Eso ya lo acabo de decir. Por el contrario, si no obtiene dicha convicción y además encuentra presente alguna de las causales previstas en el artículo 332 de la 906, podrá solicitar la preclusión. También es posible que una vez formulada la imputación se acopien nuevos elementos materiales probatorios que evidencien la configuración de alguna de las causales de preclusión enlistadas en el canon 332 y viden, evento en el cual la Fiscalía estaría legitimada para postular la figura preclusiva. Aquí hay algo importante y tome nota. Ahora bien, frente a la problemática planteada en el caso concreto, ciertamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente frente al alcance que debe darse a la expresión inexistencia del hecho. Y aquí cita el auto del 18 de junio de 2010, radicado 33642. El que les dije ahora sobre la declaratoria inexequible de la expresión del artículo 333 es la 648 del 24 de agosto del 2010, ¿no? Pero entonces en esta decisión 33642 del 2010 dijo la Corte lo siguiente. Abro comillas, no soslaya la Corte que la circunstancia delimitada como propia de la solicitud de preclusión adviene, si se quiere, objetiva. Pues parece claro que para separarla de otras causales insertas en la norma, dígase la atipicidad del hecho o la existencia de una causal que excluya la responsabilidad, el numeral remite a que fenoménicamente eso que se denunció o conoce el funcionario por virtud de su facultad oficiosa tenga manifestación material, concreta o perceptible por los sentidos. Entonces, para que la solicitud compagine con la causal, el argumento de fondo debería establecer que, en efecto, no se materializó ese hecho fenoménico que trascendió al entorno objetivo. En otras palabras, que no fue expedida ninguna resolución o un dictamen o concepto a partir de los cuales advertir si se halla o no conforme a derecho. En otras palabras, la causal de preclusión se encontraría técnicamente alegada cuando, por ejemplo, los bienes no fueron sustraídos y se atribuye un hurto, o se pregona un secuestro y se demuestra que la persona voluntariamente huyó de su casa. O, en fin, todos aquellos casos en los que objetivamente la conducta básica, acción u omisión no tuvo ocurrencia objetiva. Y yo les puedo dar múltiples casos. Por ejemplo, quien dispara contra un cuerpo pensando que la persona está viva y ya ha fallecido. Entonces, en ese evento no se le podría imputar un delito de homicidio. Será irrespeto a cadáver. Y lo mismo cuenta si se comete un delito de carácter sexual en un cuerpo en esas condiciones, porque pues todo, miren ustedes, desde el punto de vista de la dogmática penal, es importante siempre referirle el tema del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objeto material dentro de la ley, del tipo penal. Nullum crimine sine lege. Eso es uno de los axiomas dentro del garantismo penal.
Entonces, es más o menos lo que está diciendo la Corte aquí. El numeral tercero del artículo 332 del CPP desarrolla una hipótesis en la que la proposición fáctica investigada, por lo general a partir de los hechos sobrevinientes, deja de ser relevante para el derecho penal, sin que los argumentos presentados por la Fiscalía para invocar la preclusión hayan estado dirigidos a acreditar que los hechos conocidos por la Fiscalía no tuvieron lugar. Pues, sin necesidad de esfuerzo interpretativo alguno, se entiende que su teoría apunta a descartar la configuración típica de uno de los delitos en materia de imputación. No podemos olvidar que constituye una carga ineludible de la Fiscalía demostrar la causal de preclusión invocada. No es así que porque sí, o yo la menciono a ver cómo me va, ¿no? Hay que demostrar la causal de preclusión invocada, lo cual implica entregar a la judicatura elementos de juicio que comporten certeza. Oiga bien, certeza. No es que miremos a ver si por si acaso, por si al albur y por si ahí no la jugamos, entonces a ver que nos quitamos un negocio de encima. Plena prueba o conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la estructuración de la misma. En el caso que nos ocupa, dígase usted, por ejemplo, por muerte de la persona, pues hay que demostrarlo. ¿Con cómo? Pues el registro civil de defunción. Listo, vea. Entonces, precluya porque pues, ahí está demostrado de que falleció esa persona y no puede continuarse por una causal objetiva. En el caso que nos ocupa el despacho, encuentra que la Fiscalía no solo aportó el elemento material probatorio que soporta su argumento, sino que además con su presentación acreditó la configuración de la causal de preclusión alegada. Recuérdese que la imputación efectuada al ciudadano Juan Camilo Ríos Giraldo consistió en la participación de los delitos de concierto para delinquir agravado y uso, construcción, comercialización y o tenencia de semisumergibles o sumergibles. Tuvo como fundamento la información suministrada por fuente no formal, revelándose la posible existencia de una agrupación de personas encargadas de la comisión de actividades delictivas, todas ellas concernientes con el tráfico de estupefacientes con destino a otros países, utilizando para ello rutas aéreas y al parecer marítimas, suministrándose la línea de diferentes abonados celulares a través de los cuales se coordinan hechos al margen de la ley. Se refirió la funcionaria fiscal al documento que contiene el informe calendado 12 de marzo del 2018, suscrito por el intendente Luis Orlando Jiménez, adscrito a la Policía Nacional, Grupo de Antinarcóticos, donde refiere de la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico y que funciona en los departamentos del Valle del Cauca, Huila y Tolima, hecho que produce la interceptación de diferentes abonados celulares, entre ellos el del ciudadano conocido para ese momento con el alias de Juan Camilo. Esas diferentes interceptaciones de comunicaciones permitieron establecer la existencia de un hecho en el cual alias el Indio refería que en un inmueble tipo parqueadero se estaría guardando un vehículo tipo camión, ocultándose en su interior aproximadamente 150 kilos de sustancia estupefaciente, droga, la cual había sido transportada desde la ciudad del norte de Santander hasta la ciudad de Maicao en dicho rodante, el cual llevaba como fachada material de hierro, señalando la fuente que el parqueadero quedaba contiguo al Hotel La Luna, funcionando en igual sentido una bodega de chatarrería. Realizado la orden de allanamiento y registro del pasado 1 de abril del 2018, a dicho inmueble la misma arrojó resultados negativos. Así lo consignó el teniente Diego Andrés Zapata Floriano en el informe de Policía Judicial, en el cual se consignó que no encontró vehículo alguno y mucho menos el hallazgo de ningún elemento material y evidencia física constitutiva de delito alguno. Ya para ir finalizando, entonces, dice, destacó la señora Fiscal General de la Nación que posteriormente las interceptaciones de comunicación señalaron que posiblemente en el inmueble ubicado en la transversal 54, número 1924 del barrio El Bosque, ubicado en Cartagena, Bolívar, propiedad tipo bodega, se estaba construyendo un artefacto metálico sin que se pudiera determinar cuál es su propósito, fines o legalidad, hecho coordinado por el ciudadano Roberto Fernández Murgueitio, conocido con el alias de Robert o el Gordo, en el cual participaban otras personas más, entre ellas alias Juan Camilo,
entre comillas, el ingeniero El Cojo, aspecto consignado en el informe de investigador de campo del 5 de septiembre del 2018 por parte del servidor de Policía Judicial Intendente Luis Orlando Jiménez, continuándose con las diligencias de vigilancia y seguimiento de personas o cosas. Resaltó la señora fiscal que esas labores permitieron observar cómo Roberto Fernández Murgueitio, conocido con el área de Roberto o el Gordo, entraba y salía asiduamente de la bodega denominada como Complementos Industriales Limitada, lugar en el cual ejercía su actividad laboral alias Juan Camilo, el ingeniero o el Cojo, estableciéndose que esa última persona referenciada era el dueño de esa bodega donde se estaría edificando el supuesto objeto metálico, actividades de vigilancia y seguimiento que fueron plasmadas en el registro fotográfico calendado 21 de marzo del 2018, sin que se percibiera por parte de los servidores de Policía Judicial la realización de alguna actividad al margen de la ley. Declaró la dueña de la acción penal que esas labores investigativas permitieron establecer la plena identidad del ciudadano Juan Camilo Ríos Giraldo, persona que se identifica con la cédula de ciudadanía tal, siendo el propietario de la razón social tal, la cual se encuentra ubicada en la transversal tal, trayendo a colación la sinopsis de una interceptación de comunicación de la cual se puede inferir simplemente la construcción de un artefacto tipo bote o velero, el cual mide 25 metros o 70 pies, el cual requiere un motor de 45 fuera de borda para poderse mover. No obstante, ese diálogo fue relacionado por el investigador judicial referente a la construcción de un semisumergible modalidad torpedo, el cual pretendía ser acondicionado para ser enviado con sustancias estupefacientes al exterior. Precisamente ese hecho contrasta, y de qué forma, con la diligencia de registro y allanamiento al inmueble realizado el 26 de noviembre del 2018 a la bodega ubicada en el tal barrio de Cartagena donde funcionaba la razón social tal, sin que se lograra la obtención de elemento o evidencia física o información legalmente obtenida que permitiera inferir la existencia de un punible, resultando para nada ajustado a derecho, subrayo aquí, resultando para nada ajustado a derecho que se privara de la libertad al ciudadano Juan Camilo Ríos Giraldo, y mucho menos que se le formulara imputación respecto a los delitos de concierto para delinquir agravado y uso, construcción, comercialización y o tenencia de sumergibles, óigase bien, sin la presentación de probanza alguna a través de la cual se pueda inferir la existencia de un hecho delictivo. Eso que está diciendo el juez de conocimiento es grave respecto de lo que sucedió con la señora fiscal, que tuvo en las primeras diligencias de imputación y solicitud, captura, imputación y medida de aseguramiento. Entonces, es una situación compleja que puede generar incluso, pienso yo, que reparación directa. Motivo por el cual razón le asiste a la señora fiscal que esos elementos materiales probatorios y evidencia física que se cuentan en contra del ciudadano Juan Camilo Ríos Giraldo por sí solos resultan ser insuficientes para acreditar la materialidad de las conductas atribuidas al prenombrado, pues no podemos desconocer que es deber de la Fiscalía General de la Nación adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito, que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos. Ahora bien, en relación con la existencia de suficientes motivos, es claro que corresponde al fiscal como director del programa metodológico hallarlos, y ello solo es posible luego de desplegar amplias y suficientes labores investigativas que permitan recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física o informe legalmente obtenida, logrando de esta manera establecer la configuración de un delito, infiriendo razonadamente a través de la ponderación de los mismos, determinando la autoría o la participación del sujeto activo de la acción penal. No obstante, si no se obtiene esa convicción, resulta imposible imputar cargos al investigado.
Pues el ente fiscal, de conformidad con el artículo 250 supra, cuenta con el mandato constitucional de ejercer la acción penal e investigar los hechos con características delictivas que lleguen a su conocimiento. Significa ello que está en la obligación de identificar las conductas que puedan encajar en los tipos penales, hechos jurídicamente relevantes, o como lo sugiere el profesor Germán Pavón, conducta jurídicamente relevante. Y en igual sentido, contar con el soporte demostrativo que respalde el estándar de conocimiento exigido por el legislador a través de la norma procesal penal, adelantando un proceso como es debido a partir de 3 ejes fundamentales: imputación, acusación y sentencia. Es que eso es muy cierto lo que dice el juez allí. Mire, el 287, cuando se va a imputar, dice: el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales, la evidencia física o de los hilos se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. ¿Sí ven? Entonces, debe contar, como dice, con el estándar de conocimiento. Es que eso es muy por eso aquí quise referirme a esto, porque no es así, vamos, llevémoslo allá, imputémosle los cargos, porque sí, nomás, a ver, pero es una cuestión mediática. Mire, eso que está pasando con el caso de Sara Sofía, pues caramba, eso es preocupante. Y claro que sí, es una vaina lamentable que se presentó allí en ese caso, pero estaba leyendo hoy acá por internet que juez ordena la recaptura inmediata de Nilson Díaz por la desaparición de Sara Sofía. Dicta medida de aseguramiento contra Nilson Díaz por la presunta desaparición de Sara Sofía, ¿no? La Fiscalía le imputó el delito de desaparición forzada agravada al padrastro de la menor, quien no aceptó cargos. El juez 52 de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nilson, sobre quien fue librada una nueva orden de captura en las últimas horas. Según la Fiscalía, el hombre fue judicializado por su posible coautoría de la desaparición de la menor en hechos ocurridos el pasado 28 de enero en el suroccidente de Bogotá. Pero la cuestión es que aquí hay algo que me llama la atención: la participación en este caso del abogado representante de las víctimas. Parece ser que, según entiendo yo, había sido abogado de un funcionario, es funcionario, y había estado en infancia y adolescencia, y que como llamaron al papá de Colmenares, entonces en este caso pues ahí sugirieron la intervención, y este señor abogado pues con fines humanitarios está interviniendo allí en defensa pues de los intereses como representante de víctimas, entiendo yo. Y que la abogada que tenía pues es una abogada que pues no sé, bueno, ha trabajado en otra parte, pero pues eso, que la cuestión es que piensan que de pronto va a tener la suerte que el caso Colmenares, donde hubo un rifirrafe allí de asuntos lastimosamente que hicieron pues, que le dieron un manejo muy complicado a ese tema para ese caso de Colmenares. Y esto pues no podría, yo diría que no va a ser la excepción. Y entonces esto ha sido el punto del iceberg, el iceberg donde pues se ha generado toda esta situación. Y como la comunidad, pues usted sabe que la gente, lo primero que les salta ahí a la vista en el televisor es lo que ellos, sin razonar y sin conocer muchas veces las decisiones de fondo, y por eso yo decía ayer el respeto frente a las decisiones de los jueces, porque pues ellos actúan bajo el imperio de la ley. Bueno, eso es lo que quería comentarles allí, pero bueno, para terminar entonces, dice acá,
Ello precisamente busca establecer límites a esa función, impidiendo el ejercicio arbitrario de la acción penal. Por lo tanto, todas las actividades del órgano persecutor deben ser ejercidas bajo el control de discrecionalidad reglada, estableciendo en el ordenamiento jurídico expresamente los requisitos para formular imputación, tratándose del acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, artículo 286, cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física o de información legalmente obtenida se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, artículo 87. Se pregunta la instancia, ya cerrando acá, en la presente investigación adelantada por parte de la Fiscalía en contra del ciudadano Juan Camilo, después de haberse aperturado un proceso metodológico desde el año 2018, efectuándose diferentes labores investigativas tales como múltiples interceptaciones de comunicaciones telefónicas, diversas vigilancias y seguimiento de personas y cosas, sendos allanamientos y registros de inmuebles, de los cuales resultó imposible obtener evidencia alguna que permitiera establecer la existencia de un hecho el cual fuera caracterizado como delito. Ante la ausencia total de elementos de convicción, debiéndose acudir simplemente al archivo de las diligencias, de conformidad con las voces establecidas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. Lo leo. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal. Llama poderosamente la atención aquí entonces esto, porque dice así el juez, debiéndose acudir simplemente al archivo de las diligencias, debió haber dicho, de conformidad con las voces establecidas en el artículo 79, que indica que cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto al cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización de punible, dispondrá el archivo de la actuación. Entonces diríamos que el prurito es que, el estándar es que antes de imputar cargos puede el fiscal, según esto, archivarla al indiciado. Mientras que si es imputado, ahí la cosa ya se pierde la facultad como tal y la preclusión pues tiene que entonces solicitarla ante el juez de conocimiento frente a ese principio, de ese axioma de la división de los actos de investigación frente a los actos de juzgamiento, porque ya ahí se imputó cargos y por ende pues tiene que terminar así en esas mismas circunstancias con una decisión interlocutoria de carácter de cosa juzgada. Entonces, tal y como ha sido planteada la solicitud ante el sustento de la ausencia total de evidencia de material probatoria descrita en esta audiencia, este funcionario judicial encuentra con total certeza que en realidad aquello que fue descrito por la representante del ente fiscal para poner en escena los delitos de concierto y tenencia de semisumergibles jamás existieron. Razón por la cual el estrado encuentra aprobada la causal tercera de preclusión ante la inexistencia del hecho investigado. En mérito de los puestos del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, con funciones de conocimiento, administrando justicia, resuelve decretar la preclusión solicitada por la Fiscalía General de la Nación a favor del ciudadano Juan Camilo por las conductas de concierto y del tema del semisumergible. Disponer ante los organismos competentes cancelación de anotaciones judiciales que se hubieran registrado en contra de fulano. Declarar que contra esta decisión procederían los recursos de ley, tal como lo dispone el 178 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395. No obstante, en atención que la instancia accedió a la solicitud de preclusión, se haría contradictorio interponer alzada alguna. No obstante, se hace la salvedad en el sentido de que en relación con la parte contraria a la solicitante, en este caso la defensa, no está legitimada para recurrir, según lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en las casaciones 31763 del julio de 2009, con ponencia del doctor Augusto Ibáñez, y 34043 del 27 de julio del 2010, con ponencia de Julio Enrique Socha Salamanca. Nota, entonces claro, ahí ya para resumir, pues ¿qué va a interponer alzada? Pues si la petición la hizo el fiscal, en este caso la intervención del fiscal, según la sentencia de la Corte Constitucional, pues es para coadyuvarla o para
modificarla o argumentarla en otro sentido de las causales del 333. Listo, y ahí quedó entonces la decisión. Este autointerlocutorio fue expedido el 18 de junio del 2021. Autointerlocutorio número 057 que resuelve preclusión en el SPOA 11001 6050-2020-01484-00. Concierto para delinquir agravado y uso de construcción, comercialización sumergible. Acusado Juan Camilo. ¿Listo? Mis queridos amigos, bueno, espero que esto les sirva. Ya tienen aquí un referente ustedes para allá trabajar en la justicia. Espero que con esta explicación, pues ustedes comprendan mejor todo esto que nos interesa acá en la academia. Ok, buen fin de semana. Chao, chao.